Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hola, hola compañeros, ¿cómo están? Hola, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Estamos ahí admitiendo en la sala a quienes están llegando. Vamos a empezar en unos minutos, aprovechamos de saludarla y saludarlos y que puedan también escribirnos ahí su saludo por el chat de dónde están conectándose para que nuestra invitada Andrea González Ramírez pueda conocer la audiencia de hoy. Si pueden escribir eso. Inti está en Puerto Montt. ¿Qué tal, Inti? Todo bien. Súper. Yo no reconozco gente de Valdivia, de Santiago. Lorena es la Lore Sangüesa, ¿no? Parece, sí. Sí. Ya estamos con la transmisión en vivo por cualquier cosa. Hola, Lore. Hola, Lore, ¿cómo estáis? Hola. Excelente. Danilo de Punta Arenas. Qué Omar entretenido. desde Argentina. Oye, yo estoy en Punta Arenas igual. Les cuento que estoy conectado desde el Estrecho Magallanes. Así que... desde Corrientes. Omar desde Corrientes. La próxima sede del Congreso Nacional. Excelente. Sí, Muy sí, bien. las próximas sedes, así que te espero, Simón. Vamos, sí, ojalá. Al Buenísimo. último no pude ir, en Córdoba, pero no me gusta perderme los congresos de ellos. Y no conozco, aparte, el centro norte de Argentina. Noreste de Argentina. El noreste es. Capaz tener suerte y conocer a alguno de los carpinchos acá. Sí, pues ahí están los carpinchos revolucionarios. Oye, bueno, les damos las gracias por venir hoy viernes 8 de octubre. Estamos muy contentos con mis colegas Simón Sierra Alta, Mariana Urrutia, de recibirle inaugurando este tercer ciclo Arqueología desde el Sur, que organiza la Escuela de Arqueología y la Dirección Museológica de la Universidad Austral de Chile, desde Valdivia y Puerto Montt, una transmisión simultánea, y ahora también sumando Punta Arenas en las conexiones. Estamos contentos porque el primer y segundo ciclo el año pasado fueron en momentos muy difíciles. Estamos recién empezando las cuarentenas, el encierro y el ciclo de Arqueología del Sur fue un momento de encuentro, de alegrarnos por estar bien y además compartir lo que nos gusta, que es la reflexión arqueológica desde distintas miradas y ángulos, y especialmente con colegas invitados de distintos puntos de Sudamérica. Y este tercer ciclo tiene nuevamente ese espíritu que hemos buscado diseñar con una programación que parte hoy día con la charla de Andrea González Ramírez, nuestra flamante nueva profesora de la Escuela de Arqueología de la Universidad Austral de Chile en la sede de Puerto Montt. Y bueno, quiero invitarles a que puedan seguir viernes a viernes durante el mes de octubre este ciclo que hacemos con mucho cariño con las y los colegas de la Dirección Museológica y la Escuela de Arqueología, y que sea también un espacio de reflexión que permita también estudiantes, profesionales, la comunidad en general, conocer qué hacemos en esta bella disciplina que es la arqueología, y también cómo se hace reflexión teórica, cómo se hace investigación empírica, las distintas miradas, y conocer el trabajo de colegas que están haciendo aportes muy significativos a esta disciplina y renovando, por supuesto, las perspectivas de distintas
de distintos lugares, y creo que ese es un poco el espíritu de esta primera sesión. Así que dejo a mi colega Simón Sierra Alta y espero disfruten de esta primera charla de arqueología desde el sur. Simon. Gracias, tocayo. Sí, nada, para sumarme a eso, en nombre de la Dirección Museológica de la Universidad Austral, darle la bienvenida y agradecer a quienes han llegado a este tercer ciclo, en un escenario que sigue siendo de pandemia, pero ha cambiado harto, creo, respecto a cómo fue el año pasado. Yo estoy bien contento del ciclo que tenemos, la charla de hoy, y también las otras. Creo que logramos rescatar eso que habíamos tenido el año pasado, de tener una diversidad geográfica, cronológica y temática importante en los temas, aunque este es un miniciclo, porque son 4 sesiones nomás, no 8 como eran el año pasado. Y bueno, y destacar también lo que decía Simón respecto a que es un panel también de investigadores e investigadoras jóvenes que vienen a plantear temas que son temas y propuestas que son nuevas en la arqueología, en este caso chilena, porque tenemos un panel solamente nacional. Para no alargarnos más y darle inicio ya a este tercer ciclo de Arqueología desde el Sur, que va a inaugurar Andrea. Andrea es doctora y máster en Arqueología Prehistórica por la Universidad Autónoma de Barcelona y es licenciada en Antropología, mención Arqueología de la Universidad de Chile. Actualmente desarrolla investigación feminista aplicada a la arqueología y bioarqueología de la reproducción social, particularmente orientada a la economía política de los trabajos procreativos y de cuidado. Se ha especializado en el estudio de sociedades híbridas y en la transición político-económica en los Andes centrales y centro-sur. Junto a equipos interdisciplinarios ha desarrollado investigaciones arqueológicas en Chavín de Huántar, La Puntilla de Nazca y Tarapacá. Es miembro permanente del Grupo de Investigación de Arqueología de las Comunidades Estatales Ibéricas Andinas, e investigadora colaboradora del Núcleo de Investigación en Estudios Interétnicos e Interculturales de la Universidad Católica de Temuco. Desde el 2013 que desarrolla docencia universitaria, pregrado y posgrado en áreas de teoría arqueológica, sociedades cazadoras-recolectoras, formación del Estado y epistemología feminista, y desde este semestre, como comentaba Simón, en la Universidad Austral de Chile, sede de Puerto Montt. Sin más que agregar, las tablas son tuyas, Andrea. Gracias, Simón, los Simones. Oye, buenas tardes a todas y a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor abrir este ciclo, naturalmente, en esta mi nueva casa. Así que les saludo oficialmente por primera vez de manera pública, más allá de las clases y el aula, que es un lugar más privado. Así que bueno, voy a compartir mi pantalla para mostrarles una presentación que tengo preparada. Ahí sí. Bueno, lo que yo les quiero contar un poquito hoy día es lo que venimos desarrollando hace algunos años con un grupo de investigación que compartimos, una mirada transdisciplinaria de la investigación, particularmente una mirada de integración entre la arqueología y la bioarqueología, ¿sí? Esto quiere decir, ¿qué quiere decir transdisciplinario? ¿No? Quiere decir no solamente dialogar y servirte de los saberes de otras disciplinas, sino que promover preguntas en conjunto. Y por supuesto que mi trabajo recoge, bueno, tradiciones y aprendizajes de múltiples lugares, ¿sí? Hoy día les voy a presentar, he querido titular esta presentación como la investigación arqueológica de la reproducción social, porque entiendo que no me parece muy intuitivo, no es muy frecuente ni habitual escuchar esta palabra de reproducción social, parece referir a muchas cosas, y efectivamente es así, refiere a muchas cosas y parece ser un poco polisémica, tener múltiples significados. Y entonces quisiera hablarles de qué significa, o qué es para mí o para nosotros, la investigación arqueológica de la reproducción social. Y
particularmente sobre 3 tópicos que a mí me parecen relevantes de nuestro trabajo desde el punto de vista de nuestra motivación y la proyección de la investigación en el sentido de proyección ética y política de la investigación en ciencias sociales y particularmente de la investigación en arqueología. Y esos 3 tópicos que me interesa revisar son, por una parte, lo que reúne el concepto de representación, por una parte, el concepto de trabajo, ¿sí? Y el concepto de utopía. Y vamos a hacer entonces un recorrido por esos 3 conceptos para ver de qué manera se relacionan entonces con la investigación arqueológica de la reproducción social. En esta imagen les pueden ir olfateando un poco de qué va la cosa, ¿sí? Y la idea es provocarles sentimientos encontrados, ¿sí? Como pueden advertir, este es una investigación que surge desde la reflexión y el pensamiento y la praxis feminista, y vamos a ir avanzando entonces qué significa esto desde un punto de vista de la investigación arqueológica. Entonces el itinerario de esta presentación va a hacer un recorrido por estos 4 tópicos. Vamos a partir entonces señalando algunos elementos importantes de lo que significa la reproducción social, ¿sí? Y luego vamos a partir señalando algunas puntualizaciones conceptuales de qué es lo que es la representación, o de qué manera las representaciones sociales nos competen en esta investigación, porque es importante el concepto de trabajo, el de utopía, y finalmente todos estos conceptos y abstracciones las vamos a tratar de aterrizar a la investigación arqueológica y a la producción de conocimiento desde este lugar y desde este marco psicopolítico. Entonces hay que decir que, bueno, ¿qué es la teoría de la reproducción social, ¿no? Aparece, como les decía al principio, un poco polisémica, como que reproducción nos suena un poco a reproducción biológica, reproducción social también nos resuena a quienes estamos más familiarizados con las ciencias sociales, a este trabajo emblemático de Bourdieu y Passerón, ¿no? De la reproducción social, es decir, de qué manera las personas y la sociedad establece estrategias, mecanismos, para que la gente siga pensando y haciendo más o menos lo que hace, ¿no? Y ahí Bourdieu y Passerón estudian 2 elementos importantes en la sociedad contemporánea, que son la escuela y la familia, ¿sí? Bueno, va un poco de eso, pero es un poquito más grande el asunto de la reproducción social, ¿sí? Entonces, para poder entender qué es reproducción social, tenemos que recurrir entonces a lo que se denomina la teoría de la reproducción social, que de alguna manera nos emparenta entonces y nos alinea con una tradición dentro del feminismo. He querido traer a colación estas 2 imágenes que representan quizás los espacios, las diversidades dentro del pensamiento feminista, diversidades que pueden llegar a ser antagónicas. Por una parte tenemos en general distintas teorías, distintos movimientos, distintas prácticas dentro de los feminismos, ¿no? Cuya aspecto común, digamos, cuyo denominador común es la crítica social del patriarcado, la mirada androcéntrica, ¿no? Y fundamentalmente instalando la categoría de género como una categoría que permite entender críticamente la realidad, ¿no? Y distinguir lo que es natural de lo socialmente construido. Esta es como la versión más clásica y ya institucionalizada en ONU Mujeres, ¿ya? Estas 2 imágenes, por una parte el libro, el manifiesto que surge desde el colectivo Las Tesis, ¿no? Que refleja muy bien el clima y el ambiente actual en Chile particularmente respecto a los movimientos sociales que tienen una raigambre feminista muy potente, pero también muy desarticulada desde el punto de vista del pensamiento, y es mucho, mucho más emotivo que guiado por algún concepto, por alguna corriente en particular, ¿no? Hay una multiplicidad de cosas, y en eso también entran distintas miradas, y tenemos por el otro lado ONU Mujeres, que también intenta establecer una perspectiva de género. Entonces uno dice, bueno, pero ¿de qué va esto, no? ¿Hasta qué punto, digamos, podemos hablar del feminismo? En lo personal,
diría que hay mucho feminismo, hay bastante acuerdo, e incluso hay feminismos antagónicos. Entonces, es importante esto, porque si bien efectivamente el feminismo surge desde una mirada crítica de la realidad, y por lo tanto tiene una vocación transformadora, ¿sí? Tiene esta mirada crítica porque quiere transformarla, ¿no? Como todas las teorías críticas y los movimientos emancipatorios, ¿no? Surge de un malestar, genera una crítica, busca generar conocimiento para generar transformación, ¿no? Si uno hace el ejercicio de poner feminismos en Google, ¿sí? Se encuentra con estos resultados preliminares, ¿no? Entonces tenemos feminismos islámicos, latinoamericanos, decoloniales, del sur, de la bayala, populares, pedagogía, tenemos marxismo liberal, ¿no? Marxista, etcétera, ¿no? Entonces es importante este punto de partida porque decir que nosotros hacemos investigación o que estamos motivados por el pensamiento feminista podría ser decir cualquier cosa, podría ser una bolsa de gato en estricto rigor. Ya más allá del diagnóstico crítico inicial, es necesario establecer desde dónde arranca esto. Y bueno, nuestro trabajo arranca fundamentalmente, y la teoría de la reproducción social en particular, arranca fundamentalmente de la relación que sostiene, una relación de tensión que sostiene el feminismo y el marxismo desde sus inicios. Hay que decir que la idea de reproducción social no es nueva, como casi ninguna de las ideas críticas de este siglo, sino que se instala básicamente a partir del origen de la familia, de la propiedad privada y el Estado de Engels. Ya está presente también en los trabajos del Capital. Por lo tanto, es un concepto que refiere fundamentalmente, ¿no?, a todo aquello que excede lo que está en la producción de bienes y mercancías. Y precisamente en este libro, en El origen de la familia, Engels es bastante lúcido y quizás anticipado al detectar, al igual que Stuart Mill, por ejemplo, al detectar precisamente que esto que conocemos familia, esto como organización de lo privado, ¿no?, más bien es una cuestión reciente que tiene una circunscripción histórica, y por lo tanto ellos se dan cuenta tempranamente que esto que entendemos como familia, como parentesco, es más bien una cuestión que tiene una contingencia histórica, ¿no? Pero que además no solamente es contingente históricamente, sino que también significa o constituye un aparato, una institución de orden político y económico. Eso es muy importante, porque no solamente es una cuestión de diversidad histórica, sino que es una institución que tiene impacto político y económico. Este trabajo y esta idea no pegó tan fuerte porque la prioridad para el movimiento obrero en ese momento, por razones que ahora no viene el caso de discutir, pero las prioridades fueron las luchas de clase, ¿no?, en el contexto de la industrialización y el capitalismo temprano. Pero hay algunos elementos interesantes que surgen tempranamente dentro del pensamiento marxista, y particularmente a mí me interesa destacar el de Alexandra Kollontai, ¿no?, en un libro que se llama La cuestión de la mujer, donde señala lo que aparece en la cita, ¿no? Dice: la liberación de la mujer solo puede realizarse por una transformación radical de la vida cotidiana, y la vida cotidiana misma no será cambiada sino mediante una modificación profunda de toda la producción sobre las bases de la economía comunista. Es decir, está interpelando, ¿no?, porque nos faltan elementos dentro de los movimientos de emancipación y liberación obrera, ¿sí? A pesar de eso, y un poquito antes, a mediados del siglo XIX, cuando se hizo la primera internacional socialista, ¿no?, donde se reunieron pensadores, sindicalistas, ¿no?, curiosamente se hizo una definición muy explícita. Se dijo que el hogar era el lugar natural de la mujer, ¿no? Desde ahí, desde esa declaración ha existido un antagonismo, una tensión entre las prioridades del sujeto político y por lo tanto también entre el feminismo y el marxismo.
De hecho, como dice Arruzza, ¿no? La historia del feminismo y el marxismo se caracteriza por la existencia de constantes posibilidades de encuentro, que sin embargo nunca han llevado a fraguar una unidad completa y satisfactoria. Durante casi 2 siglos, el movimiento feminista y el movimiento obrero se han encontrado en luchas, han trabajado juntos, han desconfiado el uno del otro, han vuelto a coincidir, a separarse, en fin. Esto es importante señalarlo, porque de alguna manera la teoría de la reproducción social es esbozada primeramente por Engels y por Marx, pero es desatendida en el marxismo del siglo XX, por decirlo en términos generales. Algo toca Althusser, algo toca Baudelaire, pero de una manera bastante sesgada, ¿sí? Entonces la teoría de la reproducción social surge fundamentalmente desde pensadoras feministas, materialistas y marxistas, ¿no? Que intentan hacer entonces, completar este análisis económico-político que quedó de alguna manera parcializado en la obra del Capital, porque solamente o únicamente abordaba los asuntos del capital en la producción de bienes y mercancías y no todo lo que tributa a todo lo que sostiene por debajo a esta producción. A eso se le llama entonces la reproducción social. Todo lo que parece estar fuera de la producción, pero que la sostiene. ¿Ya? Entonces, la idea de estas primeras feministas fue precisamente hacer una crítica de la economía política, pero que fuera completa. ¿Ya? ¿Qué son entonces estas actividades? ¿Cómo las podríamos definir? En general uno podría decir que la reproducción social está integrada por todas aquellas actividades que sostienen, ¿no? Las actividades domésticas y procreativas de la vida, y cuyo principal factor de subordinación política y explotación económica ha sido el relegamiento, la apropiación, el ocultamiento, la desvalorización y la feminización de estas labores a propósito de una cuestión material concreta, el potencial físico de las mujeres como parte de un interés social, ¿sí? Bueno, este principio general, hay que hacer distinciones, ¿ya? Dentro de la misma teoría de la reproducción social hay diferencias importantes. Está por una parte lo que se le conoce como el feminismo materialista francés, ¿sí? Que se separó, digamos, definitivamente de las corrientes más obreras o marxistas. El feminismo italiano de la reproducción social, o el enfoque autonomista, que está representado por autoras bastante conocidas hoy día, como Silvia Federici, por ejemplo. Y el feminismo propiamente marxista, que también se denomina un enfoque unitario de la reproducción social, y las diferencias ahora no se las puedo comentar porque no tengo tiempo, pero son matices importantes para la agenda política y, llegado el caso, también para la producción de preguntas de investigación en arqueología, que es algo que hoy día me atormenta y que estoy intentando resolver, pero que no tengo tiempo aquí para contarles. Pero es un problema teórico-político que las distingue y que tiene que ver fundamentalmente con la teoría del valor. ¿Sí? Que si estos trabajos reproductivos generan valor o no, en fin. Y ahí hay un debate súper interesante que hay que ir dando, digamos. Bien, más allá de estas diferencias, entre estos matices que parecen ser matices, pero que en la agenda política, ético-política sí que tienen importancia, lo importante aquí para esta charla es más o menos que quede claro cuál es la definición de las actividades entonces de reproducción social, y puede decirse que entonces esta definición también es bastante adecuada respecto que son actividades de mantenimiento, ¿no? Y de reproducción de la vida a nivel cotidiano e intergeneracional, y conceptualiza los fundamentos materiales de las relaciones sociales como un proceso integrado, unificado, es decir, no separa solamente como lo económico aquello que produce, sino que también lo que reproduce, ¿no? Y entonces comprende estas actividades como la base sobre la que descansan el comercio, la producción y el intercambio de cualquier sociedad. Hay que decir que si bien estas teorías están tratadas para sociedades capitalistas, ha existido esfuerzos para proyectarlo, obviamente, al estudio de sociedades precapitalistas. Y ahí hay un mundo fascinante. Ahora, ¿qué relevancia tiene esta teoría para las ciencias sociales y para la lucha política? Bueno, bastantes, ¿sí? En primer lugar, nos permite, junto con otras autoras, por ejemplo, como Carol Paterman, en un libro bien famoso que tiene, que se llama El contrato sexual, que se lo súper recomiendo,
precisamente porque nos permite darle localización histórica a las condiciones patriarcales o a este patriarcado, ¿no? Y vincularlo muy bien con un sistema de desarrollo, ¿sí? Que básicamente reúne los tres principales sistemas de dominación que hoy día experimentamos desde hace 500 años, ¿no? Que es básicamente patriarcado, capitalismo y colonialismo, ¿no? Son tres formas en las que se manifiesta un mismo sistema, digamos, de dominación, y por lo tanto nos permite situar históricamente este patriarcado. No es cualquier patriarcado, tiene unas características bien específicas que parten entonces a partir, ¿no? Del contrato, de los teóricos del contrato, que se funda, digamos, con la revolución, tal y como la conocemos ahora, con la Revolución Francesa. En este patriarcado localizado, en esta historia localizada del patriarcado capitalista, ¿no? Entonces vemos que hay una particular relación entre producción y reproducción, porque se separa y parece que comparten y se instalan en dominios que no se intersectan, da esa la sensación, ¿no? Es una ficción. Por una parte lo doméstico, lo privado, lo femenino, lo más cercano a la naturaleza, las ciencias médicas, en fin, y lo público, lo político, lo masculino, lo civil, el ciudadano, ¿sí? Por eso las primeras demandas feministas fueron por el derecho ciudadano, ¿sí? Es decir, reconózcanos primero como sujetos de ciudadanía, derecho de ciudadanía. El caso es que lo que ocurre acá entonces es que hay un montón de actividades que hemos desatendido en términos económicos y políticos y que son parte del sistema económico y político. En eso han avanzado muchísimo las investigadoras que se han encargado en economía, sociología y en historia, en cuantificar, en estimar, en caracterizar cómo se organiza y de qué manera tributan las actividades de reproducción biológica y las actividades de cuidado, ¿no? Hoy día, sin ir más lejos, dentro de los programas de gobierno se han empezado a considerar a las actividades de reproducción y de cuidado, ¿no? Como elementos importantes para la transformación social. Es decir, no podemos seguir en este mismo sistema precisamente porque a partir de ese ordenamiento es desde donde surgen las principales desimetrías y las imposibilidades de acceder a decisiones políticas, en fin. Eso está bastante estudiado, nosotros lo sabemos bastante bien. El punto es que esto tiene una localización histórica. No sabemos qué otras formas, qué otras soluciones se han dado en temporalidades más profundas. Tenemos nociones importantes de qué pasó en la Edad Media, qué pasó en proximidades históricas más recientes. Pero resulta que entonces desconocemos un montón de cómo se han organizado, y la arqueología, por supuesto, que está en una deuda importante ahí. En la economía política de la reproducción, es decir, cuando uno logra situar de nuevo la reproducción social dentro del estudio de la economía y la política de una sociedad, va a ser bastante importante el concepto de trabajo precisamente como movilizador de actividad de energía, ¿ya? Y aquí entonces va a ser súper importante la definición del trabajo, ¿no? Y además la teoría del valor, que en eso no voy a entrar ahora, ¿no? Y desde el punto de vista arqueológico, es tremendamente relevante el conocimiento que nosotros podemos aportar entonces para la organización de estas actividades para sociedades precapitalistas y con otros regímenes de ordenamiento político y económico y biológico, ¿sí? Entonces, quiero hablar un poquito de representación, de trabajo y de utopía, que están muy relacionados con las consecuencias y el lugar desde donde surge este trabajo, ¿sí? Primero, representación, básicamente, que tiene que ver con cómo se configuran las subjetividades, las ideologías, cómo orientan prácticas. En este caso en particular nos interesa la representación por varios motivos, pero voy a señalar solamente uno, que es el que tiene que ver con la razón explicativa y los ejemplos que permiten exponer de qué manera la arqueología es heredera de esta visión del mundo donde la producción integra la política y la economía, y la reproducción es parte de la naturaleza. Entonces aquí he seleccionado algunas de mis citas favoritas de la arqueología de nuestro país,
pero bueno, todas las arqueologías tienen ejemplos brillantes. Yo acá he elegido simplemente las que me parecen más interesantes. Porque ilustran esta representación de lo reproductivo como ajeno al dominio y al orden social y político y económico, ¿ya? Esta primera dice, los hallazgos de dos mujeres, todo en el desierto, un niño y un hombre adulto, muestra a mujeres y niños, a pesar de que el hallazgo son dos mujeres, un niño y un hombre, pero lo que interpreta el autor es que mujeres y niños transitan por estos yermos paisajes y difíciles parajes, entregándonos una perspectiva completa de toda la unidad familiar, involucrada en el tránsito desierto, ¿sí? Este es un lugar bastante común al reconocer que si estamos en presencia de distintos cuerpos sexuados, digamos, estamos frente a una familia, ¿no? Entonces hay una visión familista de la agrupación humana. Eso es un punto bastante fácil de discernir. Esta segunda dice, una combinación de alimentación complementaria temprana con lactancia materna prolongada puede haber representado una estrategia económica concertada que permitió a las madres lactantes, no a las mujeres lactantes, las madres lactantes, regresar a la fuerza laboral rápidamente y al mismo tiempo promover la salud infantil. Es decir, esta mirada eugenésica, ¿no?, que tienen como los consultorios, ¿no?, esta mirada de los consultorios que son los servicios de salud primaria en Chile, ¿no?, a las mujeres y a sus bebés les llaman la diada, ¿no?, como una unidad, ¿sí?, porque son atendidos juntos, en fin, tiene toda una perspectiva eugenésica detrás, precisamente que sitúa a las mujeres en un plano de identidad con la maternidad, por una parte, y todas las actividades que tienen que ver con la reproducción son asumidas como actividades que están fuera de lo laboral, que no son trabajo, y que por lo tanto tienen que regresar a la fuerza laboral, como si aquello no fuera parte de la fuerza laboral, y por lo tanto no generara rédito económico, ¿no? Y además a las mujeres, en este sentido, como responsables de la salud infantil, ¿no es cierto? Es decir, como los agentes de cuidado. Entonces, hay más consecuencias de esta cita, pero lo voy a dejar ahí. Esta tercera dice, la dicotomía sexual observada, a propósito de un caso de análisis osteológico, indica que el agente chinchorro realizaba diferentes actividades de subsistencia de acuerdo al sexo. Los hombres pescaban y buceaban, mientras las mujeres trabajaban en otro tipo de tareas, incluyendo la crianza de los niños. Sin embargo, la subsistencia era un esfuerzo cooperativo, ya que ambos sexos presentaban evidencia de artritis degenerativa en sus huesos. Es decir, a pesar de que hay una marcada diferencia, dicotomía sexual desde el punto de vista de las actividades, ¿no?, se asume que los hombres pescaban porque tienen un marcador bastante evidente para ello, pero se asume a raíz de un marcador que las mujeres realizaban la crianza de los niños. Eso es súper interesante porque a partir de una evidencia, de una actividad de un sujeto, se extrapola la actividad de otro, ¿no? Y eso es simplemente una proyección. Y luego que la subsistencia fuera un asunto cooperativo, no tenemos idea. Estudiar eso requiere una reflexión metodológica, si es que están estableciendo relaciones cooperativas de la división sexual del trabajo, o por el contrario, se están estableciendo relaciones de explotación. Esta última dice, el hombre, también en el desierto, el área donde trabajo yo, el hombre es quien se ha asociado a los espacios laborales, mientras la mujer pareciera ubicarse en el espacio doméstico. Aquí de nuevo, ¿no?, pareciera ubicarse en el espacio doméstico. Estas debieron haber sido las encargadas de la mantención de la unidad doméstica y comunal, procurando enseñanza, cuidado a los hijos, y trabajando en conjunto para la reproducción comunal. Es decir, una visión romántica y nuevamente familista, y efectivamente donde los espacios laborales están fuera del espacio doméstico, ¿no? Entonces tenemos una serie de elementos que precisamente configuran refuerzo a esta impresión que tenemos en torno a que la arqueología, como cualquier otra ciencia social, heredera de la ilustración, ¿no?, reproduce entonces estas categorías, estas ilusiones, esta representación respecto al mundo en la que la reproducción, las actividades domésticas, la crianza, el cuidado, las actividades procreativas, no forman parte de lo político ni de lo económico. Y eso es un esencialismo básicamente porque, bueno, establece una cuestión
transversal, ahistórica, ¿no? Esto siempre debería haber sido así. No existe la pregunta, básicamente porque si no existe el cuestionamiento, no existe la pregunta. El tema es que entonces esto tiene implicancias bastante importantes respecto a lo que nosotros podemos decir de otras sociedades que estudiamos en torno a, por ejemplo, su división sexual del trabajo, a cómo se organiza el espacio doméstico o los grupos domésticos. Básicamente reproducimos la idea de las familias nucleares heterosexuales, no tiene por qué ser así. Reproducimos esta idea de lo doméstico como privado personal, de lo ceremonial como público y colectivo, ¿no? Y bueno, establecemos estas grandes categorías que ya están súper en entredicho y estamos todos más o menos de acuerdo que no se sostienen, ¿no? Que esta idea de la caza y la recolección, o los grupos que son cazadores-recolectores, que son sociedades de la igualdad política, o las sociedades agrícolas, sociedades de la diferenciación y la desigualdad. Todo esto es parte entonces de lo que hemos denominado la reproducción, ¿no? Aquí hay un ejemplo un poco más explícito de lo que nos pasa hoy día. Todavía tenemos estas aberraciones rondando los supermercados del mundo, y lo que desde el punto de vista de la teoría de la reproducción social es importante destacar que aquí el género es solo la costra de la herida, ¿no? Eso lo saqué por ahí de una colega, precisamente porque la teoría de la reproducción social, que nos inscribe que no toma tanto el concepto de género, sino que lo toma solamente como de una manera más bien marginal, desde el punto de vista más bien ideológico, de las representaciones, ¿no? Aquí el problema está en la estructura de la división del trabajo, ¿no? Cómo dividimos y cómo naturalizamos la repartija de labores y la repartija de acceso a las cosas. El resultado en arqueología de esto, básicamente, es que nosotros cuando estudiamos grupos humanos, en general, los hacemos ver, ¿no? Como de manera indistinta internamente, es decir, aparece como un agregado indistinto, homogéneo, como una masa indistinguible, siendo que al interior es donde se generan las primeras diferencias, las primeras tensiones políticas, y entonces en realidad lo que ha estado ocurriendo hasta ahora, que no es nada nuevo decir esto, pero que se proyectan las condiciones presentes a todo el espacio humano, eso está bastante dicho, no se han estudiado entonces los asuntos, aquellos asuntos sociales que por considerarse propios de la naturaleza, ¿no? Son considerados como dominio de otra disciplina, o poco relevante el estudio de la investigación arqueológica, o cuando se estudian desde un punto de vista biológico, pero biológico también de una manera donde lo biológico es inmanente, donde también es como histórico, medio estático, ¿no? Esto tiene como consecuencia entonces que tenemos poquito conocimiento respecto a las diversidades de soluciones, de conflictos, de explotaciones, de reciprocidad que se dan en este ámbito de la economía política. Y tenemos también una mirada más bien romántica del pasado prehispánico, del pasado prehispánico en este sentido, ¿no? Está súper presente todavía esta idea de la complementariedad de los sexos, por ejemplo en el mundo andino, ¿sí? Y eso son 15.000 años, o sea, habría que someterlo a comprobación. Entonces, he seleccionado esta cita porque describe una parte importante de lo que quisiera transmitir, y dice que buena parte de los trabajos de reproducción de la vida, ¿no? Recaen en el cuerpo de las mujeres. La tensión entre reproducción y producción afecta lo que las feministas materialistas han denominado como rapport social du sexe, que es como las relaciones sociales de sexo, ¿no? Las cuales estructurarían aquellos aspectos de orden ideológico y autoperceptivos como la identidad de género, los derechos políticos, ya que no se trata de relaciones entre los sexos, sino de las relaciones de poder entre grupos sociales organizados según lógicas de sexo, ¿sí? Eso es súper importante distinguirlo porque aquí estamos hablando de cuestiones estructurales, y no estamos preguntándonos por asuntos identitarios ni de percepciones individuales. El trabajo. El valor del trabajo en esto es bien importante porque es el que concreta, digamos, la economía política, y en general la arqueología más bien ha tratado de hacer una demostración de que las mujeres también cazamos, ¿no? Bueno, en general nosotras desde la teoría de la reproducción social consideramos que esto es más bien una pulsión, ¿no? Esta pulsión
este deseo de empate civilizatorio, ¿no? El que tiende a llevarnos este racionalismo de la competencia liberal, precisamente en el que necesitamos ir a buscar mujeres cazadoras, poderosas, ricas, porque son las varas con las que se mide lo social en esta sociedad civil patriarcal inaugurada en la Revolución Francesa. Es eso lo que establece los estándares de lo propiamente humano y lo poderoso. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿para qué teoría es de interés demostrar que las mujeres casaron y cazan? ¿A alguien le puede caber alguna duda o alguien pondría en cuestión que las mujeres pueden casar? ¿Por qué hay que demostrarlo? ¿No? ¿O a quién debemos demostrar que las mujeres gobernaron o gobiernan? ¿Es ese el problema? Bueno, aquí puse un hilo negro, por eso mismo. Bueno, entonces aquí, cuando destacamos el asunto del trabajo, en realidad lo que estamos intentando hacer es que al valorizar las actividades domésticas o de procreación en general, ¿no? Y de cuidado como trabajo, lo que estamos haciendo es reconocer que son realizadas por alguien, que producen algo y que poseen un valor social. Es decir, que son parte de la economía, que se organizan socialmente y además que se encuentran afectadas por relaciones políticas. ¿Ya? Eso es muy importante. Y entonces, de esta manera, si entendemos la reproducción biológica como un trabajo específico, primero, evitamos la naturalización de sus condiciones de realización, la desconsideración de las relaciones de explotación comúnmente invisibilizadas por las relaciones del parentesco, que en antropología trae una tradición muy, muy, muy importante. Pero, ¿de qué hablamos en fondo cuando estamos? ¿Qué significa hablar de trabajo? ¿No? Y aquí es importante hacer una puntualización que tiene que ver con básicamente el sentido, el significado del concepto que estamos utilizando, que es básicamente el concepto que ya dijo Marx, ¿no? En su expresión material, ¿no? De la fuerza de trabajo. Y estudiar entonces la expresión material de la fuerza de trabajo supone inmediatamente abarcar un nivel analítico de mayor orden y poder incorporar a ese nivel analítico las condiciones materiales que posibilitan ese trabajo, ¿sí? Y por lo tanto que posibilita tanto la producción como la reproducción social. Ahora, esto es súper importante en arqueología, particularmente porque las huellas físicas, los restos materiales de la acción social, precisamente son posibles únicamente a raíz del trabajo. Si no acontece trabajo, no hay materialidad que desde arqueología podamos ver. Entonces, lo primero que estamos viendo en la arqueología es la materialización del trabajo. Y es súper interesante entonces poner a prueba este tipo de preguntas y estos marcos de reflexión. Ahora bien, una precisión. A diferencia de los términos de actividad, de labor, de tarea, el concepto de trabajo recupera entonces el sentido de la economía política que queremos destacar. Es decir, la idea, ¿no? De concebir al trabajo como procreación, ¿no? a la procreación y al cuidado, nos permite devolverle, restituirle el marco de realidad social del cual hemos visto que ha sido despojado, infravalorizado en tanto feminizado, y entonces poder estudiarlo desde el punto de vista político y económico. ¿Qué significa estudiarlo desde el punto de vista político-económico? Bueno, hay que recordar que economía es, curiosamente, la administración de la casa, ¿no? Aristóteles la definía como la ciencia del abastecimiento, que trata del arte de la adquisición, pero básicamente del patrimonio de la casa, ¿sí? Y bueno, obviamente, en la economía política clásica, ¿no? La economía política es la administración de la producción de lo público. No podía ser de otra manera, ¿no? Si se fijan en estas imágenes y estos textos que están a la derecha, ¿no? Son dos diapos acá de una clase de economía política, de economía básica de una universidad, ¿ya? Bueno, aquí se establece lo que es la economía política, y si se dan cuenta, se restringe a la producción, a la distribución y el reparto, y a la circulación de bienes y mercancías. Es decir, está ausente de la consideración de la economía política clásica todos los trabajos reproductivos y de mantenimiento de la vida. Lo que sostenemos nosotros es que desde de la teoría de la reproducción social es que la separación entre lo público y lo privado ha sido una ficción, ¿no? Una ficción, una representación ideológica precisamente a partir del contrato sexual, de la teoría del contrato. ¿Y por qué utopía entonces?
Bueno, porque esto tiene un interés político, o sea, no partimos haciendo ciencia porque sí, sino porque naturalmente queremos contribuir a una transformación de nuestras condiciones de desigualdad, de disimetría, y pensar en futuro. Precisamente en momentos distópicos como este, pero también momentos que generan un montón de posibilidades. Entonces, pensar la utopía como resistencia y futuro, ¿no? Dice Pro, mientras el neoliberalismo, esto se los escribe a los historiadores, dice, mientras el neoliberalismo asentaba por todas partes su hegemonía, estamos hablando de los últimos 40 años, el compromiso social de los historiadores retrocedía hasta quedar reducido a pequeñas bolsas de resistencia historiográfica, ¿sí? Bueno, lo mismo se aplica a la arqueología. En el socialismo utópico y el socialismo científico de Engels, precisamente aparece esta idea, ¿no? En donde uno puede destacar que este vínculo entre deseo, política y utopía, ¿no? Que está súper, que lo estamos pensando todavía, cómo lo relacionamos con la arqueología, pero lo interesante aquí que el concepto de utopía es que los proyectos utópicos implican, ¿no? La audacia de pensar siempre en la transformación. Por lo tanto, asumir cierto grado de imposibilidad e inverosimilitud, es decir, que logremos realmente, por ejemplo, un sistema de cuidado y de cuidados compartidos en esta sociedad. Ahora bien, esto es interesante, las utopías de alguna manera tienen un mundo y un universo súper rico, y también el de las distopías, naturalmente, que permite acceder, como dice Pro, a una dimensión profunda y hermosa de la historia que podemos leer en ellas. Porque además de hacer aflorar las claves de su propio tiempo, las utopías han guiado la acción encaminándola en una u otra dirección, por lo que en última instancia las utopías han dado forma de futuro, privilegiando unos futuros posibles y relegando otros. La arqueología puede servir para generar utopías, para transitar, no necesariamente en una retrotopía como las de Bauman, así que volvemos al pasado para recuperar y romantizar el pasado. No, para conocer otras alternativas, soluciones, otras formas que nos pueden llevar a la explotación también. Entonces, esa es la orientación y la motivación de este trabajo. No sé cómo voy de tiempo, espero que bien, porque les quiero comentar ahora entonces cómo esto se materializa en la investigación arqueológica. Y para eso les voy a contar el trabajo que hemos estado haciendo los últimos años en la Pampa del Tamarugal, que es precisamente una investigación acerca de la reproducción social. Partimos con el formativo, y eso es lo que les voy a contar entonces a continuación. Bien, ¿quiénes están familiarizados con la Pampa del Tamarugal? Bueno, y quienes no, les voy a contar un poquito en qué consiste esto, ¿no? Estamos hablando del desierto de Atacama, la parte hiperárida, estamos hablando de un sector endorreico, vamos a ver un mapa, donde se documentan las primeras transformaciones de la vida cazadora-recolectora, ¿no? A las sociedades agrícolas más sedentarias, aldeanas, en fin, en un proceso que en el mundo arqueológico en general se conoce como procesos de neolitización, que supone la transformación de la vida cazadora-recolectora, etc. ¿No? Efectivamente hay cambios, ¿no? Pero cada vez más se hace más visible que estos cambios, primero, tienen ritmos distintos, se solapan, no es tan sencillo como que después de la caza y la recolección se acaba y viene la vida sedentaria en aldeas y empezamos a ser agrícolas. La cuestión es un poquito más complicada, pero sí que hay cambios importantes, y esos son innegables, y sí generan un impacto social e histórico. Bueno, entonces, asumiendo esa transformación, nos preguntamos y pensamos que era un buen espacio y un buen lugar para ensayar una pregunta por la reproducción social en arqueología, porque un cambio en la producción social, en los sistemas de producción, no sabemos si están anticipados, o sea, primero hubo una transformación en las relaciones de reproducción, si tiene después una consecuencia, o si son consecuencias de los cambios de los sistemas de producción, o si son paralelos y van cambiando y se van afectando mutuamente en una relación más bien estocástica. No sabemos. Pero dijimos, bueno, ¿qué pasa con la reproducción social en instancias de transformación de la producción como esta que es conocida? Entonces nos preguntamos si hubieron cambios en la gestión de los trabajos de gestación y de cuidado, y como no sabíamos cuál era el mecanismo que acompañen, fundamenten o resistan, todavía no tenemos claro,
las transformaciones sociales conocidas entre la transición arcaico y formativo. Estamos hablando entre el 1000 antes de nuestra era y el 500 más o menos después. Y además también nos preguntamos, fuimos más ambiciosos, y quisimos preguntarnos también cómo la gente estaba representando estos trabajos. ¿Eran parte importante de los imaginarios sociales? ¿Se significaban en las representaciones sociales? Por ejemplo, en el arte rupestre. ¿Eran importantes estos dominios en los ajuares funerarios, por ejemplo, en relación a los trabajos productivos de bienes? Bueno, esas fueron preguntas que intentamos responder fundamentalmente a través del espacio de la muerte, es decir, es un estudio de la reproducción, de la vida en el espacio de la muerte. Esta paradoja es súper bonita desde el punto de vista poético, pero resulta que efectivamente el cuerpo permite estudiar las cargas de trabajo, la enfermedad, la alimentación, el destete, la movilidad, ¿no? Las estructuras paleodemográficas. Es decir, el cuerpo humano es un repositorio de la salud, de la biología y de la sociedad, ¿sí? Por lo tanto, es una condensación de todo eso, y entonces es un lugar súper interesante donde ir a hacer estas preguntas. Luego, una segunda línea de evidencia era poder comparar esos mismos cuerpos con la representación que aparecía, la representación social de esos cuerpos, que es el ajuar. El ajuar funerario, las ofrendas, no son otra cosa. El cementerio es una forma de representación social, y entonces ahí podíamos estudiar las atribuciones sociales de la diferencia sexual, por ejemplo, la normatividad que había entre ajuares, las posiciones, los valores y atributos asignados a los cuerpos sexuados. Y por otra parte también intentamos posicionar esto dentro de la vida social real, ¿no? Tanto desde el punto de vista del paisaje, como desde el punto de vista de la vida productiva en el asentamiento, ¿sí? Entonces, con estas líneas de evidencia, nos fuimos a trabajar a la quebrada de Tarapacá, que está en la Pampa del Tamarugal, está, bueno, un poquito más al norte de Iquique, integra una zona de quebradas endorreicas, es decir, que baja desde la cordillera y que se introducen en el desierto, que no llegan al mar. Es un lugar de hiperaridez. En esta época fue un poquito más húmedo, pero no por eso dejó de ser desierto. Pero sin embargo, existió un régimen de humedad que permitió sostener una agricultura mucho más extensiva, y hoy día se conservan campos de cultivo de esta época. Tarapacá 40 es un cementerio que se encuentra en la quebrada de Tarapacá, en la parte baja, al frente de una aldea formativa muy importante que se llama la aldea de Caserones, emblemática, que pueden ver aquí, que está caracterizada por este muro perimetral, lo que ya nos va dando luces de controles sociales y planificaciones. Y por otra parte, un complejo de estructuras, una agrupación, otro asentamiento, que es el asentamiento de Pircas. Un asentamiento mucho más desestructurado, más disperso, pero también con una ocupación intensa, antes que Caserones, pero tienen un momento de coexistencia bastante importante. Al parecer, el cementerio Tarapacá 40 entonces es la consecuencia del entierro de algunas personas de Pircas y de Caserones, o bien solamente de una de ellas. No lo sabemos, será difícil saberlo también. Aquí hay un acercamiento a la zona de Tarapacá 40, es una zona tremendamente arenosa, y por lo tanto tiene mucha movilidad desde el punto de vista de los depósitos. Y aquí pueden ver el estado actual de este sitio, que fue excavado en la década de los 60, y nosotros hicimos un estudio de colección, 60 y 70, hicimos un estudio de colección, y este es el estado actual, y así es como todavía se encuentran numerosos restos, digamos, en superficie o todavía enterrados. La gente se enterraba en fardos. Aquí tenemos un fardo, uno de los únicos fardos que se conservan adultos, porque la mayoría de los fardos fueron, cuando se excavaron, desenfardados, y las partes bioantropológicas en esa época fueron mandadas a la Universidad de Chile, y los materiales arqueológicos quedaron en el norte. Entonces, desde ese momento se separaron contextos arqueológicos de cuerpos. Entonces nosotros tuvimos que hacer un trabajo de integración nuevamente de las tumbas y lograr volver a reunir lo que era parte de una unidad. Otra vista de cómo son estos fardos: tenemos una diversidad textil importante. Acá a la izquierda hay una niña que está de cúbito lateral hiperflectada derecho,
con estas típicas trenzas que amarraban los fardos y que permitía también el transporte de los fardos, ¿no? Y el proceso de desenfardado que se hacía in situ cuando se excavaba, ¿no? Esta es una imagen sacada de un libro de los autores que excavó este sitio, que es Lautaro Núñez y de Beltrú. Y entonces aquí tenemos una visión de la diversidad de los fardos funerarios cuyos existencia ya no hay, digamos, no hay ningún fardo funerario porque todos fueron desenfardados y esqueletizados para su estudio teológico y quedaron enfardados los infantes. Otra muestra de la diversidad textil, acá una muestra de un infante, un enturbantado, en fin, no tengo tiempo para poder extenderme sobre el contexto arqueológico porque me interesa llegar a los resultados que tuvimos. Sin embargo, este es una diapositiva del cráneo de una mujer que va a salir publicado pronto en un artículo de María José Herrera, respecto a una muerte bastante traumática por golpes en el cráneo de una mujer, y que revela un aspecto bastante frecuente dentro de los cráneos, de los pocos cráneos que hay, que es impactos de onda, y además en esta mujer unas fracturas bastante contundentes, y por detrás además. Como les decía, un cuerpo importante de información lo constituyen los infantes, y curiosamente, como no habían sido tanto de interés de la investigación bioantropológica de la década del 70 y el 80, se han mantenido sin esqueletizar y con enfardado, y por lo tanto tuvimos la oportunidad de acceder y poder radiografiarlos, y entonces acceder mucho mejor a esa información conservada, que es un barómetro de la actividad de los cuerpos de las mujeres, especialmente en los primeros meses. Otra imagen de cómo encontramos los cuerpos momificados de lactantes, infantes, y su radiografía, ¿no? Y acá a la derecha una muestra de la diversidad de objetos que aparecen. Hay muchas más, por supuesto, son miles y miles y miles, acá solamente una muestra, que en este caso tiene la particularidad, esta tumba, pudimos fechar varios objetos, y resulta que las fechas, por ejemplo, del esqueleto distan de alguna de las ofrendas, particularmente de las ofrendas miniaturas que son más tardías, tienen una separación entre 400 y 600 años. Es decir, estamos frente a sociedades que están revisitando permanentemente sus espacios funerarios, lo que es un indicador muy importante de ancestría, ¿ya? O de culto a los ancestros, mejor dicho, ancestría se relaciona con otra cosa. Bien, ¿cuáles fueron nuestros resultados bioantropológicos? Me voy a enfocar en esto porque hemos estado trabajando intensamente en esto, y el tema arqueológico no me va a alcanzar el tiempo, pero voy a integrarlo de una manera un poquito rápida. Los resultados bioantropológicos nos indican que, bueno, son 149 individuos. De ellos logramos recuperar el 92% de la información contextual que les conté que estaba separada en otras instituciones, y estos se distribuyeron en 105 tumbas, de las cuales 80 son individuales y 21 colectivas, ¿ya? Las tumbas colectivas, la mayoría no son de más de 2 cuerpos, y solamente en 2 casos son 4 cuerpos, ¿ya? Ya vamos a ver por qué esto es importante. Desde el punto de vista de la estructura sexual y etaria, podemos ver acá, bueno, una reconstrucción, ahora está mejorada esto, pero no está completamente actualizado, pero está bien igual. Entonces tenemos aquí que desde el punto de vista de la composición general de la muestra, tenemos, si se dan cuenta, prácticamente un reparto en 3/3 de aquellos cuerpos indeterminados, es decir, sin sexo, básicamente porque son infantiles o no adultos, otro tercio femenino y otro tercio masculino, ¿ya? Los masculinos y los femeninos a su vez se reparten más o menos igual, ¿ya? Ahora bien, de los indeterminados, de los infantes, ¿no? Es interesante destacar que cerca del 68% corresponde a menores de 38 meses, ¿sí? Y bueno, vamos a ver qué tiene que ver eso después. Entonces, tenemos estos 3/3 de no adultos y mujeres y hombres, ¿no? Las mujeres y los hombres más o menos
con la misma reparto. Andrea, ¿Sí? hola. ¿Qué hora es? ¿Te parecen 5 minutos más? Sí, estoy terminando. Súper. No había visto el chat. Nunca lo veo. Ya. Sí, estoy terminando. Entonces, tenemos estos 3/3 de no adultos, mujeres y hombres se reparten más o menos equitativamente. Al parecer, esto podría indicar que no hubo una selección de sexo ni de edad al espacio funerario y que eventualmente pueden haberse filtrado el acceso al espacio funerario por otras razones. Por lo tanto, esto refuerza la idea y la hipótesis previa de esta zona respecto a la idea de integración y de ancestralidad, ¿no? Y entonces nos preguntamos, ¿es un sistema de parentesco es que está funcionando? La dejo abierta. Lo cierto es que hay una alta mortalidad infantil, ¿no?, del grupo no adulto menor a 38 meses, ¿sí? Desde el punto de vista de los traumas, no me voy a detener mucho acá por el tiempo, pero efectivamente hay contusiones en el cráneo y en la espalda, eso no tiene mucha diferencia entre los sexos, y en los huesos faciales hay más frecuencia de fracturas en hombres. Y impactos por acción de defensa, como la fractura de Parry, por ejemplo, se presenta mucho más entre las mujeres. Uno de los resultados más interesantes lo hizo la tesis de la Ignacia González, de la bioantropóloga de la Universidad de Chile, antropóloga física, que hizo un estudio de las inserciones musculares y la robusticidad y para poder estudiar las cargas laborales. Y aquí uno de los resultados más interesantes que para nosotros significa buena información es que la simetría bilateral de las extremidades superiores indica que los cuerpos masculinos trabajaron fundamentalmente con una parte del cuerpo y los cuerpos femeninos tienen claras inserciones en ambos, es decir, son simétricas las inserciones musculares y por lo tanto podría estar reflejando la actividad de bilaterales como textil, molienda, y entonces esas separaciones son dicotómicas, ¿no? Es decir, hay una división sexual ahí importante de las actividades que se están realizando, y eso también se ve refrendado por las evidencias que existen en otros sectores. Me voy a saltar esto porque si no me voy a atrasar, y después se los puedo comentar. Nosotros tratamos de comparar esto a nivel regional, qué pasaba con otros cementerios desde el punto de vista de la estructura de muerte, ¿no? Aquí tenemos, comparamos Caleta Huelén, Tiliviche, Morro de Arica, Tarapacá 40, Pizaguadé, Cáñamo 3, que son sitios cementerios más o menos coetáneos, con distintas resoluciones de datos, y fin, pero era lo que teníamos para poder saber cómo se comportaban los cuerpos y las muertes en estos cementerios. Bueno, si se dan cuenta hay como relaciones inversas, ¿no? Es decir, por ejemplo, en Caleta Huelén, las mujeres son más, ¿no? Los hombres se mantienen más o menos equitativos dentro de todos los cementerios, y lo que varía es la relación entre mujeres e infantes, o no adultos en este caso. Si nosotros metimos eso en una juguera estadística, nos damos cuenta en realidad que se agrupan dicotómicamente estos sitios. Entonces tenemos un primer grupo, donde tenemos sitios, por ejemplo, como Pisagua, Caleta Huelén, Morro de Arica, que son sitios costeros, donde efectivamente hay una alta mortalidad de mujeres y una baja mortalidad infantil, ¿sí? Eso, o por lo menos una baja cantidad de cuerpos infantiles en el cementerio, y por otra parte, el grupo 2, ¿no?, con sitios del interior, salvo Cáñamo 3, que son formativos además, que tenemos una relación inversa, es decir, hay menos muertes de mujeres y más muerte infantil. ¿Qué nos dice esto entonces? ¿No? Nos dice básicamente que el incremento, probablemente existe un incremento en la fertilidad femenina en el formativo, eventualmente vinculado, no sabemos de qué manera, con las transformaciones económicas, que influyó entonces en las estrategias de reproducción social. A partir de esta información, y junto con la otra evidencia arqueológica, nosotros lo que hicimos fue elaborar un modelo teórico que ahora tenemos que someter a prueba en otros contextos arqueológicos. Entonces, este modelo teórico lo que intenta describir son cambios en las estrategias de la reproducción social entre el arcaico y el formativo, y lo que notamos es que existe una evidencia sumaria, ¿no?, sistemática de la existencia de una especialización sexual del trabajo, porque hay variación en las cargas de actividad que se correlacionan con la representación del ajuar funerario, diferencia en las patologías y en los traumatismos, el incremento de la fertilidad femenina,
una baja mortalidad en edad reproductiva, el incremento de la mortalidad neonatal y una fuerte constricción de los espacios domésticos además, ¿sí? Entonces, no voy a leer todo este chorizo, por supuesto. Lo que sí es que esto nos permite el estado de consolidación y de división que observamos en el formativo respecto a la división sexual del trabajo, ¿no? Ya de diferencia en estas agrupaciones que vimos, que las vimos a la rápido, las podemos ver en más detalle, probablemente indiquen que ya es un sistema de reproducción social que ya está funcionando. Nuestra sensación es que, y así lo hicimos en el modelo, que durante el arcaico final se están dando transformaciones importantes desde el punto de vista territorial, y el registro arqueológico así parece indicarlo, y que se ve acompañado entonces por una transformación de las relaciones sociales de reproducción. Estas relaciones sociales de reproducción entonces habrían cambiado, ese es nuestro modelo, habría cambiado desde una estrategia de agregación de linaje materno en sociedades que podríamos definir como de adhesión, donde no hay un reclamo de parentesco, ¿no? Donde no hay un reclamo paterno del parentesco, que se ve transformado luego en el arcaico final y que se consolida en el formativo, precisamente en estos sistemas de ancestría y en linajes paternos que reclaman precisamente la descendencia de los embarazos. Estos dos modelos precisamente son los que permiten definir un cambio en las estrategias de la reproducción social y una transformación también en el impacto de la participación de las mujeres en la actividad pública y política. Podemos seguir conversando y después se los comento más en profundidad, pero esto es súper importante porque sí que nos da la alternativa, la oportunidad de pensar en evidencias y en acceder a formas, a evidencia empírica para poder someter a prueba estas hipótesis y estos marcos teóricos y pensar que en arqueología sí podemos estudiar la economía política de otras sociedades. Tenemos varios desafíos a futuros. En principio, incorporar información de otros espacios. Estamos trabajando, pensamos irnos un poquito más atrás en el tiempo y a la costa, donde pensamos que está la transformación. Y en eso estamos trabajando este año y espero que los próximos años también. Y hay una serie de elementos más disciplinarios y más duros que no vienen al caso ahora, pero que sí que permiten robustecer este modelo, y también algunas cuestiones teóricas que tienen que ser resueltas con comparación etnográfica, ¿sí? Con casos etnográficos. Bien, con esto voy terminando y me gustaría destacar entonces que precisamente el conocimiento arqueológico puede acceder a esta economía política y entonces aportar no solamente al conocimiento social y a las transformaciones sociales, sino que también a la teoría social en ciencias sociales, precisamente por la profundidad histórica que ofrece la arqueología, ¿no? Especialmente en lo que dice relación, por ejemplo, con la teoría social del valor trabajo. Muchas gracias. Eso sería. Muchas gracias, Andrea. Súper. Tremenda presentación. Muy bueno. Sí. Excelente. Y bueno, me toca a veces la amarga tarea, igual que a Simona, a veces de tener el reloj en la mano. Oye, yo tenía que poner un cronómetro acá delante mío. No, pero súper. Oye, no, tenemos... yo tampoco lo contabilicé, así que no te preocupes. Bueno, si quieren hacer preguntas a la Andrea, por supuesto que son bienvenidas. Antes de pasar a las preguntas, te quiero dar un dato que quizás sirva para la reflexión. Apenas empezó esto, empezamos a transmitir en vivo por Facebook. Y cuando compartiste tu presentación con la portada, que salía una mujer fueguina embarazada sin ropa, Facebook censuró automáticamente y ya no se pudo transmitir por Facebook. Así, pero de entrada. Terrible. Al final salió por YouTube, por eso tuvimos que cambiar el link. Pero, de hecho, hay una de las fotos que quiero ahí es de unas censuras de Facebook. Y yo suponía que algo así podía pasar. Es maravilloso. Es maravilloso, o sea, es horrible, pero está bacán, pues, que ocurra y que sea tan evidente. El algoritmo de la censura. Sí, fue así, pero como instantáneo.
Así, primero pensamos que a lo mejor alguien lo había denunciado, así fue, apareció, ¡pah! Y se cayó la transmisión. YouTube parece que es más abierto a este tipo de cosas. Oh, qué bacán. Bueno, igual. Oye, Andrea, a mí me gustaría, bueno, comentar un poco, abriendo un poco la discusión y las preguntas. Está José Miguel Ramírez ahí también. Sí, ahí lo veo. No, un Hola. abrazo grande. Abrazo. Em, que, bueno, motivado por tu referencia, bueno, primero quiero decir que es súper motivante escuchar una reflexión teórica tan, tan pausada y que se nota que ha sido tu línea de trabajo por tiempo. Creo que es necesario porque el momento de la arqueología actual, la arqueología chilena actual, sigue un poco esquivando la reflexión teórica o se centra en una visión más empirista o se centra en una versión más racionalista o puramente teórica. Yo creo que es necesaria esta lectura que haces tú, como que planteaba Lumbrera en la arqueología como ciencia social, de ir y venir entre los datos y la teoría. Y también creo que es valorable que podáis hacer un vínculo entre los aportes teóricos del siglo XIX, XX, XXI. Ya en el fondo tu lectura de esta discusión, también es bueno señalarlo, parte con el origen de la disciplina, las formas de parentesco, esta racionalización de lo que es el modo de producción y este aislamiento un poco que hoy día nos parece incomprensible de lo que es la producción de bienes de subsistencia y la reproducción como algo totalmente aparte. Creo que ese punto está muy bueno como para arribar a nuevas interpretaciones de los datos arqueológicos. ¿Sí? Creo que los datos han sido leídos muy desde la empiria, ¿sí? Y con muchos moldes occidentales, como decías tú, la familia nuclear, y muchas caricaturas y moldes occidentales que nosotros, bueno, reproducimos y, y transmitimos con nuestras interpretaciones también, a veces sin mucho fundamento. Y entrando un poco en la discusión de fondo, creo que una de las cosas que, por ejemplo, en el desierto de Atacama, donde tú mencionaste los ejemplos al final, menos sabemos es cuáles eran las formas de parentesco que existieron entre el periodo formativo y el periodo intermedio tardío, y también desconocemos mucho lo que ocurrió hacia el periodo tardío y el periodo colonial. Pero creo que ahí hay una de las claves menos exploradas por la arqueología en otras áreas también, pero también tenemos pocas herramientas analíticas para analizarlo. Y claro, en el desierto se conservan mejor los cuerpos, hay una información bioantropológica muy importante, pero hay regiones del país donde esa información bioantropológica es mucho más escasa. Entonces, a pesar de tener este aparataje teórico muy bien aceitado, ¿qué pasa? Y esta es una pregunta, ¿qué pasa en aquellas regiones donde el registro bioantropológico es más esquivo? ¿Cuál sería la estrategia, el plan B, desde los datos arqueológicos para estudiar la reproducción? Cuando la conservación, por ejemplo, no te permite tener colecciones que estudiar. Una pregunta algo técnica, pero creo que el desierto es el mejor de los casos, el mejor escenario posible para la investigación. Otros son mucho más esquivos y con menos posibilidades de desarrollo analítico. Y felicitaciones por la presentación. Sí, gracias por la pregunta, Simón. Son cuestiones que a uno, bueno, de repente no tienes el tiempo para poder. Bueno, como les comentaba, yo soy heredera igual de una tradición, mis maestras ahí se han preguntado por esas cosas, porque de alguna manera, o sea, no de alguna manera, hay que operacionalizar la teoría y la epistemología con herramientas metodológicas, pues ya, y cómo llega, cómo así es el dato en el fondo, ¿no? Y bueno, se han hecho estrategias importantes. A mí me gustaría destacar un caso muy importante, me antecede y que es en realidad el marco de referencia para cualquier estudio arqueológico de la reproducción social,
que es el trabajo que se ha venido haciendo en sociedades fueguinas, el trabajo de Asunción Vilá y Jordi Esteves, ¿sí? Que lo primero que se interrogaron precisamente durante los años 80 fue en esta dificultad. Si no tenemos los cuerpos, ¿no? Si no tenemos en el fondo una evidencia directa de poder ir a estudiar cómo se gestiona el cuerpo como una materialidad, digamos, como para ir a ver la reproducción, los trabajos de cuidado. Si no tenemos el cuerpo, ¿qué tenemos? Claro, podemos tener acceso a la representación, pero si no tenemos el cuerpo no podemos medir la representación, la distancia entre la realidad del cuerpo y la representación. Entonces ellos fueron a trabajar y hay documentales y hay esfuerzos muy interesantes que están publicados. Fueron a trabajar con los colegas de Argentina y empezaron un programa de investigación y escogieron el mundo fueguino precisamente porque existen datos etnoarqueológicos relativamente confiables, ¿sí? Entonces lo que buscaron hacer ahí no fue en estricto rigor una analogía etnográfica, sino pensar en una etnoarqueología que permitiera establecer modelos o hipótesis, ¿no? Es decir, a través de la etnoarqueología, mirar cómo a través de las descripciones podríamos interpretar, podríamos darle una lectura a los depósitos, a las estructuraciones, ¿no? Precisamente porque en sociedades como, por ejemplo, la sociedad de Selknam, la división sexual del trabajo y la potencia de un patriarcado y de la dominación masculina, ¿no? Es muy conocida etnográficamente, y eso se puede trasladar al espacio, al estudio espacial de la distribución de las actividades. Entonces, digamos, el principio es, tienes que necesitar modelos etnográficos que de alguna manera te permitan acercar cuando no tenéis cuerpo, ¿no? Necesitáis formular hipótesis a partir de distribuciones conocidas para poder ir a saber si existe esa división sexual del trabajo. Se puede ir a ver en la distribución espacial de los asentamientos perfectamente en función precisamente de la distribución de áreas de actividad. Se pueden solapar o no, pero por ejemplo, en el caso hay lugares donde se va a solapar y no vaya a poder distinguir ni una cuestión, pero en otros lados no. Los espacios de las mujeres de producción son de las mujeres, ¿no? Y los espacios masculinizados son otros, ¿te fijáis? En el nivel de resolución, por ejemplo, de cuestiones como de cuidado, cargas de actividad, dieta y ese tipo de cosas, por supuesto que no las tienes. Y tendremos que pensar en cómo vamos alimentando esa clase de preguntas, ¿no? Podemos llegar a un nivel de resolución de otro orden, cómo se distribuyeron, etc. Hay un trabajo reciente, una tesis doctoral, que precisamente aborda ese tema en toda la sociedad, a través de la funebria, a través de todos los elementos, de los pocos restos que hay en Patagonia, que es de un colega que se acaba de doctorar, que es Robert Carrasens, que nos va a venir a visitar, ojalá si gana al Austral, un concurso postdoctoral, y él ha trabajado precisamente ese tema. ¿Cómo hacemos para poder pensar en trabajos reproductivos en contextos o bien funerarios, donde lo funerario es una esponjita y así la sopla y desaparece el hueso, o bien en lugares donde es muy escaso, y entonces es difícil proyectar esa información como una información representativa de toda la población, por ejemplo. Entonces, mi respuesta es parcial, sabemos un poco y hay que seguir trabajando. El fútbol es así, ¿viste? Sí. El partido no ha terminado. No, para nada, hay que seguir, o sea, necesitamos un montón de manos porque, bueno, son súper exploratorios. O sea, el trabajo que se ha hecho en Tierra del Fuego tiene ya 30 años, ya ellos tienen un montón de producción, en fin, han tratado de calcular el valor trabajo en arqueología, es maravilloso, a mí me encanta. Pero claro, nosotros en el norte las tenemos todas como para poder ensayar eso, pero por lo mismo nos permite desarrollar modelos que puedan después ser aplicados en otros lados, en sociedades litorales, por ejemplo, que sí pueden ser sometidos a prueba, por ejemplo, porque estamos trabajando con eso, con modelos, digamos, y con simulación social. Esa es como la nueva pata que queremos hacer ahora. Eso. Yo quería, bueno, me gustó mucho tu exposición, me pasaron a hartas cosas, pasé hasta por la melancolía un poco. Justo hoy día había leído un artículo que publicó Ballester sobre unas momias de Chiu Chiu, la circulación de momias, digamos, en la época del coleccionismo.
y de cómo era el cementerio de Chuchú antes, y cómo lo habían destruido, esta cuestión del coleccionismo, y después ver los fardos que los desarmaron, fue como que me dio así como, eh, ¿qué hemos hecho? Así. Después fue bacán ver que al menos los niños se habían salvado por el desprecio, igual fue como que eso lo permitió que algo quedara. Bueno, me surgieron como 50.000 preguntas desde la teoría, desde por qué, yo sabiendo súper poco de estos temas, por qué Federici está fuera del feminismo marxista, que yo hubiese pensado en leerla, que tiene una base bastante marxista, con todas las discusiones y la crítica que ella hace al marxismo también. No quería preguntarte por eso. Cuando pusiste esas citas de arqueología nortina, yo un poco ajeno a mi área de estudio, así que no las pude reconocer, respecto a estos prejuicios o a estas interpretaciones que se hacían sobre la base de ciertos prejuicios. Algo que me llamó la atención igual es que, pensando en el conocimiento que uno tiene a partir de la lectura de fuentes etnográficas o incluso de estudios etnoarqueológicos, con el tema, por ejemplo, del aprendizaje, no solamente de la división del trabajo, de la división sexual en relación al trabajo de la enseñanza o el aprendizaje o el cuidado de los niños, sino efectivamente cómo suceden esas cosas en sociedades, por ejemplo, cazadores-recolectores, en donde la enseñanza de los niños no es como una tarea que, así como ya, como es ¿cómo estáis proyectando en el caso de la niñez una forma de organizar, una forma de conceptualizar la tarea que en verdad no existe en ese sentido? Y pienso que a lo mejor, en verdad no sé si voy a terminar haciendo una pregunta, a lo que decía Simón, y esto quizás conocer cuál es tu reflexión al respecto, desde la cultura material, esas cosas a lo mejor uno sí se puede preocupar, y a lo mejor no vaya a lograr alcanzar exactamente cómo era la división sexual del trabajo en tarea o en dieta, pero sí, por ejemplo, cómo era la participación de los niños en los espacios sociales, porque donde incluso esta idea, me parece que del espacio doméstico es una cuestión que, ¿qué es lo doméstico? O sea, estamos en cazadores recolectores donde no existe lo doméstico, a lo mejor eso es algo que inventamos nosotros. Sí, no, completamente. Oye, Federici yo la puse en las autonomistas, pero sí es marxista. O sea, de la teoría, no es propiamente del feminismo que se autodefine como marxista, pero tiene bases marxistas, sí, claro. No, lo que pasa es que ahí hay matices, que a mí me ha costado años entenderlas, ¿ya? Pero entonces no pretendan entendérmelo ahora, ¿ya? Hay que cabecearse, hay un congreso ahora en noviembre, lo voy a postear por ahí para que después lo compartan, que van a estar todas las grosas de la reproducción social. Yo estoy así como calcetinera, estoy preparando todas mis preguntas, va a estar súper bueno, se los recomiendo, ya. Dicho eso, bueno, el tema de la infancia, hay todo un asunto en la arqueología de la infancia que surge precisamente desde las perspectivas de género, las más anglosajonas y todo. A mí me gusta harto, no me gusta tanto las perspectivas, o sea, los enfoques que se le han dado, porque siento que ha sido como, no sé, como que le falta en la parte del trabajo, o sea, el aporte de cómo se socializa el trabajo y cómo se socializa en la vida a las infancias. Creo que había un poco una imagen romantizada quizás de la infancia, y creo que sí, porque es un lugar súper interesante. De hecho, una de nuestras preguntas importantes, por ejemplo, es definir edades sociales, ¿no? Las edades sociales son súper importantes y ahí el trabajo etnográfico ha avanzado harto. Uno no puede establecer divisiones etarias de manera... hay una discusión, digamos, de las divisiones etarias, y para nosotros ha sido una discusión con el Arturo, o sea, de noches y noches, poniendo dónde vamos a poner al infante, al niño, al adolescente, quién es adolescente, cuándo no, eso es súper difícil. Entonces, respecto a tu pregunta, cómo los niños, las niñas se integran a la vida social, que no es esta cuestión como de crianza o como de educación formal, pero sí que hay socialización y educación, siempre. Entonces,
bueno, hay que ir a mirar esas metodologías, po. A mí lo que no me gusta mucho de la arqueología de la infancia es que la encuentro medio despolitizada, entonces me gustaría ponerle un poquito más de conflicto. Pero sí, creo que hay una súper entrada por ahí, de todas maneras. Hay múltiples entradas, ponte tú tecnologías del parto. Yo estoy hace mucho rato interesada por si algún estudiante quiere y se le ocurre, me puede contactar. Y tecnologías del parto es algo que es súper importante, porque precisamente una de mis hipótesis es que a propósito del incremento de la fertilidad femenina y de que se empiezan a morir menos mujeres en el formativo, efectivamente podríamos pensar que se están implementando tecnologías del parto, es decir, especialistas en parteras, ¿no? Lo que no quiere decir, efectivamente están cuidando mejor a las mujeres, en estricto rigor están cuidando a las reproductoras, ¿ya? Eso es súper importante, hacer esa distinción, ¿ya? Entonces ese tema a mí me interesa muchísimo, estudiar, por ejemplo, aparatos y reconocer arqueológicamente tecnologías de parto creo que es súper importante, porque las tecnologías de parto garantizan la sobrevivencia de las mujeres para poder seguir embarazándose, lo que Tabet llama la exposición al riesgo del embarazo, que el matrimonio como exposición al riesgo del embarazo, pero no así la mortalidad infantil, ¿cachai? Y eso es algo que vemos precisamente en el formativo. Las mujeres se mueren menos, tienen más críos, pero los críos se mueren más que en el periodo previo. Ahora, uno podría decir, hay un problema de muestreo, los cementerios no son representativos, sí, obviamente, pero lo que estamos viendo son tendencias estructurales, ¿no? Entonces, frente al problema, por ejemplo, de la paradoja esteológica, que es un clásico problema de la antropología física, hay que decir que nosotros estamos precisamente identificando cuestiones estructurales, es decir, que tienen una tendencia mucho más allá del sitio. Y eso está interesante, está súper interesante. Entonces está el tema de la infancia, y la infancia además es un barómetro, digamos, súper importante. El cuidado de la infancia es súper importante en términos de cómo se estructura el cuidado en un grupo humano. En Arica, por ejemplo, hay casos emblemáticos de niños que simplemente no han podido ser cuidados. O sea, hay niños que tienen así consumo de maíz, papilla de maíz hasta los 8 años. Entonces hay cuestiones súper interesantes que no se han visto desde el punto de vista de los trabajos de cuidado. ¿Qué le pasó a ese crío que nadie pudo darle comida que no fuera papilla, por ejemplo? ¿Qué problema tenía? Hay cosas ahí que está súper interesante seguir abordando. Es un mundo. Hay una pregunta de Inti. Como dice Simón en el chat, si quieren pueden levantar la mano, hacer preguntas o ponerlas por el chat. Pero Inti Cordone pregunta que cómo tiene la representación feminista en la representación arqueológica en unos años más. ¿Para dónde va la cosa? Yo creo que me voy a poner vieja culia. Voy a poner viejo Dios. Quedó grabado. Siempre se me sale alguno. Ya, pero en mis clases no. Lo juro. ¿Cómo me imagino la representación feminista en la representación arqueológica? Ya no pongan esas caras que me hacen sentir mal. Me la imagino, bueno, creo que podemos seguir avanzando. Me dan susto las romantizaciones. A mí eso es lo que me pasa siempre. Me da mucho susto que se romantice, por ejemplo, una sociedad porque paren naturalmente, esas cosas a mí me dan susto. Ahora, yo creo que sí podemos avanzar un montón en cómo somos capaces de incorporar planteamientos feministas dentro de la representación arqueológica, sin duda. Creo que vamos a ir avanzando, pero creo que todavía falta mucho para eso, muchísimo, para empezar, distinguir las perspectivas de género de las perspectivas feministas, marxistas, por ejemplo, ¿no? Y creo que ahí hay un mundo que pasa colado, pareciera que todo fuera lo mismo, y ahí, o sea, está todo el programa político de ONU Mujeres, y está el programa político de las tesis, o sea, no tienen nada que ver, ¿no? Entonces ahí sería súper interesante para que pueda haber una representación feminista, precisamente es necesaria formación en feminismo, y que no es fácil, digamos, necesitamos una formación feminista
crítica además, ¿no? Crítica en epistemología feminista y en teoría feminista y en metodologías arqueológicas de investigación feminista, ¿no? Que son importantes, digamos. Para poder hacer una representación arqueológica que considere el pensamiento feminista, es necesario avanzar en formación docente, es decir, en formación de nuevas generaciones, sin duda. Me agradezco mucho la pregunta, Tinti. Y en marxismo también. Por supuesto, o sea, sí, pues, totalmente. O sea, el marxismo, aparte, bueno, pero mira, Simón, no te preocupes porque el marxismo está de moda, ha vuelto. Claro. Se podrá. Claro, nuestra generación estaba súper vetado, uno tenía que estudiar así como clandestinamente marxismo, y ahora sí, que se puede más, pero sí, yo creo que hay que formalizar más diversidad de pensamiento, por ejemplo. Creo que hay que abrir la diversidad de referentes teóricos en la formación arqueológica, sobre todo en la referencia a teoría social, que siento que nosotros nos leemos mucho en teoría arqueológica nosotros, y tengo la impresión que la teoría arqueológica está buena en algunos sentidos, pero de repente le falta el salto al mundo, digamos, a ver qué está pasando en teoría social. Y creo que eso nos podría enriquecer mucho, porque, insisto, creo que la arqueología puede ofrecer teoría social a la teoría social en general, que otras disciplinas no pueden ofrecer. Entonces, si vamos a hablar de variaciones del patriarcado, por ejemplo, o de variación de los sistemas de explotación, o de variación de los sistemas de representación, lo que quieran, necesitamos a la arqueología. O sea, yo cada vez que leo a las compañeras o a cientistas sociales y se ponen a hablar empiezan a hablar de 1000 años para atrás, y es como, no tienen idea de lo que están hablando. Unas representaciones súper anticuadas, lugares comunes. Entonces hay que ir a instalarse ahí en esa discusión de las ciencias sociales con el conocimiento arqueológico. Pero para eso necesitamos salir de la teoría arqueológica, o solo de la teoría arqueológica, y ir a mirar teoría social. Porque es fascinante, y a uno se le van enriqueciendo un montón de cosas, así, para ir pensando. Bueno, a mí me gusta mucho, hay gente que le carga también, pero no sé, a las que le guste está súper bien y encuentro que es necesario. Porque a mí me gusta. No, pero... Super, Andrea. José Miguel, ¿tú querías hacer una pregunta? Estás muteado. Tienes que reactivar tu audio. Ahí sí. Hola, ahí, bueno, me conocen, Sandra y Vivi son otras, no sé yo. No tengo ningún problema. No tengo problema por ese lado. Hoy estaba fascinado escuchándote, Andrea. No hemos tenido mucho tiempo de conversar, hemos estado apenas un par de veces en terreno justamente viendo muertitos, pero aquí en la zona central, y es tan distinto el norte, alguien lo comentó por ahí, porque claro, tenemos esqueletos y muy poco contexto muchas veces, pero yo estoy tratando de volver al principio, y yo me encontré con una dificultad básica, empírica, que tenemos dificultad incluso para describir las cosas. No tenemos una terminología consistente, coherente y estándar. Entonces se pretenden hacer incluso teorías o grandes conclusiones a partir de estadísticas con datos malos, o incompletos, o inconexos. Es decir, ¿cómo vamos a llegar a algo, de alguna asociación estadística que sea válida? Un enfoque, no sé, una cuestión elemental de análisis multivariado, a todos lo llamamos, no sé, ahora estoy en eso, flectado. Entonces hay una variable impresionante en lo flectado, y qué significa eso versus lo hiperflectado. Ya en ese punto estoy mareado, llevo meses tratando de llegar a un estándar, y es un problema mundial. Estoy con la literatura de los años 30 para adelante en Estados Unidos, entonces preocuparon del problema de la terminología. Entonces, lo que pasa es que eso pasa con la descripción cualitativa, po. Tenéis que medir el ángulo nomás y lo metí no hay que ponerle es que eso no lo hacen, eso no lo han hecho acá, ponte tú, estoy en la zona central, en el PAT, y nada, tengo que partir de cero en el fondo, y estoy en eso, y es súper entretenido, porque si uno pretende llegar a algo más consistente, es elemental el dato, po. Y resulta que no tenemos buenos datos. Yo estoy basándome en las fotos. A partir de las fotos estoy midiendo ángulos. Te creo. Sí. O sea, si tú te quedas con la pura descripción de los informes, incluso menos lo publicado, nunca se publican los datos de los contextos, de los detalles. O sea, en los informes aparecen estadísticas elementales. O sea,
El 50% de las mujeres están así. Por favor, Recuento. no me sirve para nada. Lo recuento. Sí. Sí. Claro, llegaba, claro, y a veces cuando hay fotografía, a veces hasta son malas, ¿no? Entonces ni siquiera hay un patrón para hacer una foto. A veces no está en la flecha del norte, es decir, y además tenemos el grave problema que la mayoría de los estudios son impacto ambiental y a veces los informes o no están, y que he tenido que depender de la buena voluntad de muchos colegas, y la verdad que ya tengo como 400 esqueletitos del PAT en la zona central, y es fascinante, pero es una pega gigantesca la que viene por delante. Y ya Totalmente. llevo como 50 páginas, pura teoría de la terminología. Viendo, Me imagino completamente cómo estáis, porque sí. pero es lo más entretenido que haya, muy, muy entretenido, así que muy estimulante lo tuyo, Andrea, porque para allá hay que ir, si eso es el cuento, pero a partir de un buen dato, desde una buena data empírica, digamos, porque si no toda la teoría viene al aire. Sí. No, nosotros para esta pega, bueno, hicimos un protocolo completamente nuevo, o sea, en función de lo que nosotros necesitábamos. Entonces, claro, para todos nuestros colegas que trabajaron con nosotros fue un poco chocante porque no era el estándar de Bootstrap y Uberlacker, tenía cosas de Bootstrap y Uberlacker obviamente, pero necesitaban más cosas, más descripciones, Claro. De repente algunas son muy cualitativas o las cualificaciones son, o sea, la variación interobservador es enorme, ¿cachai? En fin. Sí. Entonces, sí, es muy importante desarrollar una batería de métodos que tenga relación con las preguntas de la investigación. Es algo que yo siempre les insisto a mis estudiantes como de etapas finales cuando están haciendo tesis, es que la metodología deriva necesariamente de las preguntas de investigación. Existen metodologías quizás estándar, entonces ahí es importante darse, claro, es importante darse esa pega y creo que, bueno, ahí la formación científica de nosotros tiene altos y bajos. Muy entretenido en todo caso. Oye, pero esqueletos en la zona central hay harto por hacer ahí. En eso estoy. Bacán. Muy entretenido. Hay otra pregunta en el chat. Yaisa pregunta por la deformación craneana, si es que el cráneo que mostraste roto, la forma que tiene es habitual o no en los demás cráneos, y si eso tiene que ver con la reproducción social. Qué buena la pregunta. Sí, hay cráneos deformados o modificados, como se dice ahora. Como que feo decir. Políticamente correcto. Claro, políticamente incorrecto. Ahora se dice modificado. El caso es que es un trauma. El trauma genera un trauma en la infancia. Hay elementos o sea, a mí se me han ocurrido cosas súper entretenidas. O sea, por ejemplo, una de las cosas que hemos detectado es que el cráneo, inmediatamente después del parto, se entablillaba o se le colocaban los deformadores o modificadores que hubiera que colocar. Entonces uno se imagina la escena de eso, del sujeto recién nacido, ¿no? Súper intervenido, digamos, súper intervenido, y es súper interesante ver, por ejemplo, el impacto que podría haber generado en la presión craneana, en el crecimiento. O sea, hay mucho por estudiar ahí en términos del impacto que tiene para, por ejemplo, la mortalidad inicial, así como la tienen las infecciones respiratorias y gastrointestinales. ¿Es habitual? Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, es habitual. Hay deformación tabular oblicua y anular, y los antropólogos físicos del equipo te podrán responder mejor que yo, nunca me los aprendo, pero el caso es que, bueno, habitualmente se han interpretado mira, la deformación craneana o la modificación tiene el mismo problema de los ángulos de descripción, digamos, tiene el mismo problema de teoría de observación que describía José Miguel, ¿no? Si tú los describes con categorías cualitativas, ¿no? Van a haber un montón de variaciones entre esas categorías que no vas a estar viendo. Entonces las últimas clasificaciones, las últimas metodologías que en realidad se están validando son medidas de morfometría lineal o geométrica, digamos, que son técnicas súper usadas, y es eso lo que hay que hacer. Porque en el fondo hay una parte de deformación que puede ser natural por cuna, en fin, por un montón de cosas. Entonces, sí, ¿hay modificación? Sí, hay modificación. Segundo, ¿cómo se ha interpretado eso? Generalmente con esta idea que ocupa la arqueología de la identidad étnica, que es un concepto resbaladizo, malito, o sea, desde el punto de vista como de la teoría social, es un concepto súper resbaladizo porque la idea de lo étnico es una idea que surge
en antropología para categorizar algunos grupos, para no hablar de raza. Entonces, es como reemplazar lo uno con lo otro. Entonces, ahí es bien resbaladizo el concepto. Y eso proyectarlo en la arqueología es más complicado todavía. Entonces, ese ha sido como el énfasis que se le ha dado al estudio craniométrico, como para distinguir grupos étnicos, ¿ya? Al estudio de la modificación. Ahí hay harto que entrar a preguntar. Y respecto a la reproducción social, uno podría decir varias cosas. Primero, desde el punto de vista de la intervención del parentesco en el nacimiento de las personas. ¿Sí? Ahí hay autoridad, hay poder de quién decide qué se hace. Y, por ejemplo, no sé, hay una etnografía de la Bárbara Strassman muy interesante de los dogones, por ejemplo, que tienen linajes patrilocales, y las mujeres, y además son poligínicos, y llegan las recién llegadas, cuando llega una recién llegada, bueno, le hacen como la vida imposible a las mujeres que están allá, sobre todo la mujer, la abuela, digamos, la mide, qué sé yo, en términos como de moral y si sabe hacer las cosas o no. Y la intervención que hay en el parto por parte de las otras mujeres que actúan como agentes efectivamente de autoridad, ¿sí? Son políticamente súper intensas. Entonces, ahí la definición, ahí por supuesto que estamos actuando sobre la reproducción social, porque la reproducción social tiene una parte empírica que tiene que ver con el cuerpo, los cuidados, que tiene una manifestación material, pero tiene toda una dimensión subjetiva de representación ideológica, que es lo que permite que las personas sigan reproduciendo el statu quo, hasta que llega un momento en que la contradicción y las tensiones hacen que la cuestión no siga truncando, como el 18 de octubre, por ejemplo. Ahí es un ejemplo súper bueno para pensar en cuándo se quiebra un mecanismo de reproducción social. ¿Sí? Ya no nos seguimos comprando la ideología que justifica que vayamos todos los días a trabajar, ¿no? Ya, eso. Ahí hay un ejemplo súper bueno. Entonces, si tú me dices, ¿tiene que ver con la reproducción social? Sí, lo podemos estudiar desde el punto de vista de la reproducción social, absolutamente. Si es que, por ejemplo, actuó como un mecanismo de distinción, ¿no? Porque eso es un mecanismo de distinción identitaria, que es precisamente una forma de etiquetar. Las identidades permiten etiquetar, ¿no? Entonces, eso precisamente nos sirve para ordenar la realidad, ¿no? ¿A qué perteneces tú? ¿De dónde vienes? ¿Qué significa eso? ¿Con quién me relaciono? Entonces, hay mucho que estudiar respecto a la modificación craneana, por ejemplo, es relacionar eso con algunos datos isotópicos interesantes que hay, por ejemplo, que son pocos, pero que indican en esos pocos que algunas mujeres habrían vivido, por ejemplo, en la costa en su infancia y habrían terminado, digamos, su vida adulta, desde la adolescencia hasta su vida adulta, en el interior. Esos son refuerzos empíricos importantes para sostener, por ejemplo, que podríamos estar enfrente de sistemas patrilocales, de intercambio patrilocal, y ahí podríamos perfectamente pensar en estudiar además la modificación craneana, a ver si se relaciona eso con grupos de procedencia, por ejemplo. Seguro que hay más ideas, pero por el momento se me ocurren esas. Súper. Oye, Andrea, bueno, estaba acordándome la lectura de Marvin Harris y este necesario vínculo que tenemos que retomar, porque no es que lo estemos descubriendo, pero entre arqueología, antropología, etnografía e historia, y creo que hoy día tu charla y la discusión ha sido un claro ejemplo de la necesidad que tenemos de volver a no solo a la interdisciplina, como a leer a las otras ciencias con las que trabaja la arqueología, sino también tener un retorno a las ciencias sociales como marco general de la reflexión en torno a las poblaciones, a la sociedad humana. Y en nuestro caso, con la evidencia con la que trabajamos comúnmente, pero volver a las personas también y a sus relaciones, ¿sí? Que a veces queda un poco en el margen o como algo secundario cuando los estudios se tornan, y no digo que sea algo malo, pero se tornan más especializados o bajan desde el nivel de las preguntas sobre las relaciones sociales a las relaciones más bien entre los artefactos y el ambiente o el medio ambiente y la subsistencia, etc. Entonces, pienso que ha sido
una charla muy buena. Te queremos agradecer en nombre de quienes organizamos esta actividad y de quienes hemos estado aquí escuchándote atentamente. Me alegra mucho que hayamos reiniciado el ciclo Arqueología desde el Sur, con estudiantes, colegas desde distintas partes, y además poder grabar esta sesión a pesar de la censura de Facebook, tener el video grabado luego en la página web de la Dirección Museológica y la Escuela de Arqueología, para que este material sirva para, como tú decías, hacer docencia, ampliar un poco el radio de la discusión y motivar a que nuevas generaciones también vayan incorporando estas ideas en su estudio. Y a los colegas que estamos también haciendo arqueología, vamos también ampliando nuestra mirada. Así que, en nombre del equipo de producción, Mariano Urrutia, Simón Sierra Alta y bueno, todos los que están en la sala, que pueden prender sus cámaras, y vamos a liberar el micrófono para que te puedan despedir también. Muchas gracias, Andrea. No, gracias a ustedes por la invitación, me sentí súper cómoda. Siempre se me va lo de la hora, los cabros les pido disculpas porque siempre me paso. Me gusta hablar de esta cuestión, po. Nada, gracias por la invitación, chiquillos. Seguimos conversando. Cualquier pregunta que tengan o que quieran compartir o cualquier inquietud, vamos a estar ahí obviamente disponibles. Nos vamos a ver en el Congreso también de Arqueología. Voy a estar ahí en el Simposio de Economía, hablando de economía feminista en arqueología, así que economía política. Y nada, pues muchas gracias a los que asistieron, a quienes asistieron, qué bueno que se hayan sentido felices o contentos con la presentación. Así que nada, pues gracias al equipo por la invitación y por haberme dado la oportunidad de abrir este ciclo. Así que un abrazo grande. Bacán. Yo quiero agradecer Gracias, especialmente también a Mariana, que está en los controles, ahí generalmente oculta, y que la vio pelúa que no iban a banear la cuenta institucional de Facebook. Así que eso, gracias Bloqueada Mariana. para Mariana es la que hace posible todo esto, desde el primer ciclo. Traer tetas al aire. Ya. Bacán también ver a tantos colegas, hasta la Connie ahí, Silvana, Omar, Cristi, la Lore. Cristina, no la había visto. Ahí está la Cristi. Bueno. Sí, así que buena onda. Colegas, les dejamos invitados entonces para el próximo viernes. Sí, que va a estar Francisco Vergara con el arte rupestre de Huayquidilo y el ritmo. Sí, tiene una imagen muy loca eso. Sí, vamos a ver. Está bueno, para ir. Así que eso, que tengan buen fin de semana. Transforman en felino. Así. Sí. Ya, pues chiquillos, muchas gracias. Un abrazo grande. Buen fin de semana. Muy bien. Cuídense. Descansen. Chao, Chau, chao. chau.